Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo ya del 57, ¿verdad? Al 58. Esto termina en el versículo 60, es la lapidación sobre Esteban. Decíamos aquí, ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron contra él como un solo hombre. Y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Bueno, hasta ahí entonces el 58. Los testigos se quitaron los mantos confiándolos a un joven llamado Saulo, Pepe Belaña Guajeina, ¿verdad? El capítulo 7, 57, 58. El hecho de que dan grandes voces, es decir, ellos comenzaron a vociferar, comenzaron a gritar. Nañas endusei, no nos endusei, el area, esa es la famosa protesta, ¿verdad? Que muchas veces nañas endusei. Esto llega al colmo, esto está llenando el vaso ya. Y entonces eso es lo que está sucediendo para con ellos, porque están cerrados totalmente y esto yo no puedo aguantar. Esteban declara y él dice que ve a Jesús a la diestra de Dios. Y esto es demasiado para ellos. El Sanedrín reaccionó así rápidamente, violentamente y también unidos, toditos juntos, ¿verdad? Esto es bien llamativo, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie que se ponga a parar aquí la cuestión y decir no, vamos a ver un poco, vamos a reflexionar, y entonces cuando Jesús ante este mismo grupo de hombres declaró que se sentaría a la diestra de Dios, tuvieron la misma reacción y sellaron su muerte como blasfemo. Eso es lo que había sucedido con Jesús. Entonces lo declararon verdaderamente, no, este es un blasfemo. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Vamos a mirar un poco. El Evangelio de Mateo nos hablaba de esto. Estamos en el capítulo 26 de Mateo cuando nos encontramos estas mismas expresiones, ¿verdad? Cuando ya se encuentra ante el Sanedrín también. 26 y termina con el 64 en adelante. El sumo sacerdote, fíjense de nuevo, aquí le tenemos el sumo sacerdote como también lo teníamos
en el capítulo 7, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote poniéndose de pie, dijo a Jesús: no respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? ¿Se dan cuenta que es un poco casi la misma estructura? El sumo sacerdote que pregunta, el sumo sacerdote que le da la palabra, el sumo sacerdote que quiere escuchar los propios labios de Jesús. Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Bueno, esta es la palabra de Jesús. Verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: han blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Bueno, y continúa todo. Después también miren lo que va a suceder, porque con Jesús luego le escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciendo: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Bueno, esto es lo que sucede aquí con el Sanedrín. Ahora con Esteban, el esquema es un poquitito más sencillo, pero tiene también los elementos esenciales, ¿verdad? Ellos comenzaron a vociferar, bueno, contra Jesús, la misma cosa, tapándose los oídos, y se precipitaron sobre él como un solo hombre, ¿verdad? Todos en contra. Arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Ahí está la consecuencia directa. Ciertamente que la narración es bien rapidita, ¿verdad? Va a lo esencial y lo fundamental de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Para que Esteban sugiera que Jesús crucificado estaba en una posición de autoridad a la diestra de Dios. Eso es lo primero, el primer elemento del cristianismo, a la diestra de Dios, el Hijo de Dios. Esta ya es la profesión de fe, ¿verdad?, del cristiano, y esto es lo que estamos leyendo aquí y estamos descubriendo. Estaba de pie a la diestra de Dios Padre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré
victoria sobre mí, me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor y durante este tiempo nos está acompañando la carta a los Hebreos, capítulo 4 del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Peñandechar o esa caña de peñandera pena lleva. Y Él nos muestra justamente, primero a través de su vida, de sus obras, luego a través de esa entrega generosa con su pasión, muerte y resurrección. Efectivamente, la resurrección, queridos hermanos, nos muestra a nosotros la plenitud de nuestra vida. Moto pañandela yaguataña y nayepa. Amba eisha pa peñandere kobe. Oyapo arañan de jehuite kobe piajú. Va eisha pa pe resurrección ya eisha. Pe alate kobe piajujina. Oyapo arañan de jehui. Teta piajú. Oyapo arañan de jehui ayepa. Caray piajú. Cuña caray piajú. Oyapo arañan de jehui. Peñandero ogabe. Peipajumía. ¿Por qué? Porque justamente los valores y los principios que nos van llegando a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy el Señor nos está ofreciendo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz.
más cortante que cualquier espada de doble filo. Confiemos entonces en esta palabra, en la resurrección, en lo que el Señor nos ha enseñado, en lo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. La ñajenduno lleva gatuete beñan de yarañe, o yapota mañanteo, eñan de jehuipete coepuaju, o me eta ñande ave y pete tapuajuñe y cotenetere y añande apetepe. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y especialmente hoy pidamos por nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento, estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7 y la última partecita en que encontramos la lapidación de Esteban. En el versículo 57 ellos comenzaron a vociferar, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre. Arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Aquí está. Con el 58 entonces llegamos a lo esencial de todo lo que nosotros estuvimos presentando hasta ahora. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo apedrean? Y, o sea, la circunstancia, ¿verdad?, en que se encuentra también aquí Esteban, que lo llevan a la lapidación. Lo mismo que su maestro. Aquí decíamos que es típico todo esto de aquellos que rechazan a Dios y que están perdidos en una locura espiritual. Se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual consideraban como blasfemia esta revelación, ¿verdad? El hecho de que Jesús está a la diestra del Padre, el hecho de que en Jesús verdaderamente se cumplen todas las promesas. Se taparon. Son ciertas actitudes que se utilizan muy bien a través de estos lenguajes. El tapar el oído, un lenguaje maravilloso para decir no nos enducéis la belleza. No nos enducéis y entonces es una cosa peligrosa, decíamos nosotros, ser religioso aparte de una relación verdadera con Jesucristo. O sea, el aspecto del religarnos, la religión es llegar y buscar lo esencial y lo fundamental de la relación del hombre con Dios. Eso es lo que quiere decir religión, religarse a la propia existencia. Y entonces, religarse a nuestra propia existencia, la religión, nos lleva a lo esencial, al preguntarnos esencialmente de quiénes somos nosotros, quién es el hombre, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de la propia existencia, qué es lo que Dios entonces me ofrece, o cómo Dios, mejor dicho, aquí como hemos leído en este capítulo 7, desde el inicio, cómo Dios va organizando nuestra propia historia, cómo Dios se va manifestando, mejor aún, en nuestra propia historia. Vaya pe ñande yara oye cualcaina, vaya ñande yara o guataña de viejina, vaya va pe ñande yara o hishakahom me sacaña de peñandera pe. Ma bañande muy vaya yumo otro vaya va evala potama evala ya usean sin decir lleva jamás bañande. Ahí está. Esta es la única pregunta en realidad que responde los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Estos 73 libros que forman parte de nuestra Biblia justamente responden a la pregunta crucial y esencial del religarnos, de la religión, del aspecto existencial del hombre. Ma bañandé, va eva peñande yara la yerureñande, mara va peñande yara ñande boua pea comundo ape ari. Va isa bañande yaguatabana, va isa pañanguaje yuta lleva peñande yara renondebe. Es decir, todo un camino de salvación. Qué interesante que es, ¿verdad? Y esa es la religión, esa es la forma como nosotros vamos entendiendo, vamos entrando y vamos procurando comprender este camino de salvación y hacer este camino de salvación. Y entonces, por eso decíamos que es una cosa peligrosa ser religioso, en el sentido religioso, si nosotros no vamos a lo esencial y lo fundamental, si nosotros vamos por las ramas, porque aquí lo que está queriendo acentuar y subrayar es decirnos que en el cristianismo verdaderamente se ha cumplido la promesa de Dios, o es el camino certero para poder llegar a la felicidad y a la realización del hombre. Dios mismo que interviene en nuestra historia, Dios mismo que se hace parte de nuestra historia, por no que la Jacob ya yo allá autos a motos lleva a nunca a lo esencial y lo fundamental. Por eso dice, es peligroso ser religioso, pero en un sentido de buscar el camino
o el sentido de nuestra existencia, pero sin llegar a lo esencial, que es descubrir en nuestra propia historia la intervención de Dios a través de Jesús, a través del cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Tuve ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Oh, cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la lapidación, sobre el apedreamiento de Esteban. Nosotros decíamos en el bloque anterior que no es el fuego de por sí que te hacen mártir, ¿verdad? No es el fuego, sino que lo que está antes, la convicción. En todo caso, el fuego es una señal de la puya, pero pendera puya ya no hay de bebereñe, bueno, hoy con la mártir, no, mucho antes de tu convicción, porque en derecho ponágina que tu convicción, el hecho de aferrarte plenamente al Señor, es lo que justamente, en todo caso, si te van a quemar ahí, es lo que te van a llevar, ¿verdad? Por causa de tus convicciones, por causa de tu vida auténtica, de una aceptación plena del cristianismo. Ningún huracán de persecución tampoco crea mártires. No es tampoco porque hay persecuciones, simplemente ahora yo me vuelvo mártir, no. Sino que justamente la persecución viene porque estoy convencido de aquello que yo estoy haciendo, de aquello en que yo creo. Y eso es lo que después, en todo caso, ¿verdad? Creará, entre comillas, ¿verdad?, al mártir. No la persecución de por sí, sino que la convicción que nosotros tenemos. Cuando él decía, yo veo el cielo abierto y a la derecha de Dios Padre, ahí entonces está Jesús resucitado, es la autoridad. Todos estos elementos quiere decir que son elementos de convicción. Y a causa de esto, por eso justamente dicen, de la hereina, ella se trae, confesar que estuvimos viendo ya y estuvimos leyendo de la Mishnah cómo hacían para apedrear a una persona, que lo empujaban afuera, lo llevaban, lo tiraban a un pozo prácticamente, el doble de la altura de un hombre. Y bueno, más o menos una persona cuando tiene 1,80, vamos a ponerle como mínimo, entonces casi 2 metros, casi 4 metros, 3 metros y medio, era samiendo, o sea, veo un bombo y yo dije, y así, ¿verdad? Y entonces, y si no es eso, le dan la vuelta, le tiran las piedras, una feroz roca seguramente sobre el pecho, nomás no le corazón. Entonces ahí es toda la comunidad, dice, imagínense, toda la comunidad la que le está apedreando. Ningún huracán, decíamos, de persecución crea mártires, sino que los revela. ¿Quiénes son estos verdaderos mártires? ¿Quiénes son estas personas que tienen una convicción total y absoluta y que están aferrados al Evangelio de Cristo? Ahí encontramos, ¿verdad? Ahí encontramos la verdadera fe. Ahí encontramos la verdadera adhesión a Jesucristo. Esteban fue un mártir antes de que lo apedrearan. Antes que lo apedrearan. ¿Por qué? Porque está convencido. Viene la persecución, viene esta autodefensa donde él va mostrando cuál es su convicción y le hace toda una historia de salvación. Aquí está, esta es la revelación. Esto es lo que Dios nos ha mostrado.
Y al final llega a lo esencial y lo fundamental, que es esta visión con respecto a Jesús, que está a la derecha del Padre, que está en el cielo. Entonces por eso es que le llaman un blasfemo. Esto tiene que ser apedreado y le sacan ya enseguida fuera de la ciudad. Pero como decíamos, no es que esto va improvisando y ahí en ese momento él comienza como para llegar al martirio, sino que el martirio estaba mucho antes entonces. El martirio es la misma convicción que uno tiene y que después es capaz de entregar la vida. Fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es lo que va a decir al final. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su lapidación. Dios entonces, el que contesta la oración de Esteban. ¿Completa en qué sentido? Y justamente que contesta y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su lapidación. Opocóese, un heavy corazón. Y ese es Saulo. Saulo que está observando, Saulo que queda ahí como testigo y está mirando. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía que haber un testigo ahí? De que esa persona ha sido apedreada, de que esa persona que ha blasfemado, se ha cumplido con él esa ley, como estaba escrito también ahí en la Mishnah, cuál era la forma, de qué manera ellos lapidaban a la gente, de qué manera le castigaban. Volvemos enseguida con más de Yarañé y Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo despertar en este sábado 14 de enero. Va corriendo el tiempo no se detiene, yo se los he dicho. Así dice un canto de Juan Gabriel, el tiempo no perdona. Mis amores, encomendémonos hoy a la Santísima Virgen María. Que ella hoy, como nuestra Madre, como la Reina del Cielo, tome en sus manos nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras necesidades y se las presente a su Hijo Jesucristo. De manera especial, que ella tome en sus manos de madre la vida de todas las personas que en este momento tienen tristeza, angustia, depresión, desesperación, incertidumbre, para que Jesús nos llene o los llene o las llene de un rayo de su luz. Amén. Vengo a ti, Jesús, para que me acaricies antes de que empiece mi jornada. Que tus ojos se posen un instante en los míos. Déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad. Llena mi espíritu para que soporte el desierto del ruido. Que tu resplandor bendito recubre la cima de mis pensamientos y concédeme la fuerza para quienes necesitan de mí
Amén. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Dice así la palabra: por el momento tengo todo lo que necesito, y más aún, tengo de sobra, con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes. Fue como una ofrenda de grato aroma, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios colmará todas sus necesidades según su riqueza y generosidad por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tema espiritual: valorar lo que tengo y no quejarme tanto. Mis amores, qué texto tan bonito. Dice Pablo: por el momento tengo todo lo que necesito. Y dice Pablo: y más aún, tengo de sobra. Esto aplica para ti y para mí. Hoy también yo y todos tendríamos que decir: por el momento tengo todo lo que necesito. Y más aún, de sobra. Dios ha estado grande. Dios se ha derramado en bendiciones. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Muy bueno. Y miren lo que dice la palabra: mi Dios colmará todas sus necesidades. Todas tus necesidades las colmará Dios. Según su riqueza y generosidad. Dios es rico y es generoso por medio de Cristo. Todas las bendiciones llegan por medio de Cristo. Mis amores, no te quejes tanto. A veces nos quedamos quejándonos. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que me hace falta esto. Y con tanta quejadera te privas de percibir todas las bendiciones. Mis amores, con esa actitud, más bien sea agradecido con Dios, porque Dios te lo ha dado todo. Y no se te olvide, de sobra. Dios ha sido generoso. Ay, Padre, es que yo no tengo esto, pero tienes lo otro. Valora lo que tienes. Lo otro va llegando, si Dios quiere. Si no, no llega. Ánimo, no se queje tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Pueda parecer repetido, y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de que
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre el hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en este versículo final, el versículo 60. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Si los evangelios de por sí contienen lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, también contienen lo que Jesús comenzó a sufrir, ¿verdad? Jesús también sufre, Jesús también tiene que afrontar la debilidad humana, el dolor, el llanto. Jesús también llora. Había un sentido en que Jesús sufrió junto con Esteban cuando fue martirizado. Jesús sufrió junto con Esteban. Estamos viendo ese mismo sufrimiento. Ahí está el famoso Eye Andra Picharge, ¿verdad? Este es el condoler, condolencia, la condolencia, el doler con. O también compadecer, padecer junto a, ¿verdad? El compadecerse. Bueno, todas estas palabritas son importantes que nosotros podamos entender dentro de la vida cristiana. Es decir, saber cuál es nuestra limitación, saber cuál es nuestro camino también de santidad, de purificación. Y por eso decíamos que esto no se improvisa. La vida cristiana es tener una visión, tener una actitud ante la vida. Esto me hace recordar cuando desde el primer momento en que nosotros entramos a pertenecer a la vida de Cristo con el bautismo, a ver si ustedes recuerdan, el primer signo, la primera señal, el primer símbolo que nosotros recibimos es justamente la cruz. No se olviden. La cruz es lo primero que se le regala a ese niño que se está haciendo cristiano. Te recibimos, dice en la comunidad cristiana, y yo, en el nombre del Padre y de la comunidad, te signo, y ahí está, se le signa con la cruz de Cristo en la frente, que lo harán también tus padres y tus padrinos, es decir, todos estamos comprometidos en acompañar al cristiano. ¿En qué cosa? A llevar adelante la propia limitación. El bautismo lo que nos va a hacer es sumergirnos en los principios y en los preceptos y en los mandamientos de Dios, justamente para afrontar y salir de todo lo que es el pecado. Pero el pecado es fruto de ¿qué cosa? Y es fruto justamente, o mejor dicho, es lo que nos lleva al sufrimiento. Entonces nosotros por eso tenemos que salir, sumergirnos. Solamente vamos a poder afrontar el pecado, afrontando también desde la cruz, el dolor, la angustia, todo eso. Entonces lo primero que le regalamos es justamente la cruz. Uno puede decir, pero cuando yo estoy masoquista, y no. Al contrario, es asumir y decir, esta es nuestra debilidad, esta es nuestra cruz. Y somos conscientes que había sido la gracia de Dios, lo que hará o viene a hacer es ayudarnos para que nosotros podamos entender que esa señal de la cruz nos está recordando de que somos cristianos. Así como Cristo ha redimido al mundo por medio de la cruz, aquí también, ¿verdad?, es capaz de afrontar. Jesús comienza también a sufrir. Había un sentido en que Jesús sufrió junto con Esteban cuando él también es martirizado. Y luego termina el hecho de que expiró, ¿verdad?, o se durmió. Aquí entonces el texto describe el fallecimiento de Esteban, que muere, que se entrega con la mayor ternura posible también. En vez de decir simplemente que murió, dice que se durmió, con la idea de que se despertó en un mundo mucho mejor. Por eso utiliza la palabra dormirse.
dormirse es como ese pasaje, ¿verdad?, de esta vida en un despertarse en la resurrección, en el encuentro con Dios. Si Esteban durmió, la iglesia tuvo que despertar. Si hubo algún optimismo de ganar al pueblo judío a su Mesías, ese se terminó. Y ahora entonces el despertarse con ese encuentro con el Señor. El dormirse para Esteban ahora va a ser el despertarse para esta comunidad. Esteban no era entonces un superhombre, pero era un hombre lleno de todo su ser con el Espíritu Santo. Muchos tienen poca idea de cuán grande pueden ser usados por Dios mientras caminan en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender muy bien, que en el sufrimiento, en lo que nosotros ofrecemos, peñande ya huerecoa lleva peñande ñande yarome eva cueñande upea la ñande ñaicuame eanajaña muy ara peñande yarapope. Porque Dios, a través de nuestros sufrimientos, a través pero de una entrega nuestra, con todas nuestras limitaciones, sin embargo está redimiendo y nos está ayudando a dar pasos muy importantes en la vida cristiana. Oye, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a agradecerle al Señor este pasaje tan interesante que hemos estudiado, todo el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Así concluimos y les dejo la bendición, que el Señor les bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.